Esta es la historia que sucedió entre los años 1980 y 1983 en la ciudad estadounidense de Norton. El nombre de la protagonista es Rachel y los sucesos fueron los siguientes. Pero antes de empezar, como siempre, te agradecería un like y una suscripción para hacer crecer el canal y seguir aportando contenido. Ahora sí, empezamos. En los pasillos del hospital de la ciudad, donde el eco de los lamentos de los enfermos se mezclaba con los susurros de las sombras, la enfermera Rachel había dedicado años de su vida. Su devoción y amor por los pacientes era conocido por todos, pero un día algo inquietante empezó a suceder. Rachel, una mujer de apariencia serena y rostro compasivo, comenzó a actuar de manera extraña. Los pacientes, los colegas, todo el mundo comenzó a notar que hablaba sola en un idioma desconocido. Hacía gestos siniestros y parecía estar completamente desconectada de la realidad. Los corredores del hospital se llenaron de rumores y murmullos, mientras la inexplicable enfermedad de Rachel avanzaba. Sus ojos, una vez llenos de ternura, ahora brillaban con inquietante malevolencia. Los médicos no podían encontrar una explicación para su comportamiento y decidieron tomar medidas drásticas. Después de semanas de evaluaciones infructuosas, el hospital recurrió a un sacerdote, el padre Thomas, conocido por su experiencia en exorcismos. La sala donde llevaron a cabo el exorcismo estaba llena de tensión y un frío sepulcral que contrastaba con el calor del verano. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban inquietamente por las paredes. El exorcismo fue una experiencia aterradora. La voz de Rachel se transformó en un tono gutural y amenazante. Su cuerpo, retorcido y contorsionado, parecía poseído por una fuerza maligna. El padre Thomas luchó durante horas, invocando el poder divino para liberar el alma atormentada de Rachel. Finalmente, tras una batalla espiritual que dejó al sacerdote agotado, Rachel pareció volver a la normalidad, pero su mirada seguía siendo sombría. Las semanas posteriores al exorcismo no trajeron alivio. Rachel continuaba mostrando signos de comportamiento extraño y siniestro. Hablaba lenguas incomprensibles y tenía convulsiones espeluznantes que la dejaban al borde de la muerte. Los médicos, atónitos, decidieron transferirla a un centro psiquiátrico especializado en trastornos mentales graves. El centro psiquiátrico se convirtió en su nuevo hogar, pero pronto se hizo evidente que su condición no era una enfermedad mental ordinaria. Rachel seguía manifestando comportamientos demoníacos y su conflicto interno se volvió cada vez más evidente. No era solo una lucha contra su propia mente, sino también contra una presencia maligna que la atormentaba sin piedad. Volvieron a consultar con diversos expertos en exorcismos y posesiones, pero ninguna respuesta clara surgió. Rachel se convirtió en un enigma viviente, una víctima de una batalla espiritual que parecía no tener fin. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Rachel continuaba sufriendo. Los informes sobre la misteriosa posesión de Rachel se filtraron a través de la gente y llegaron a oídos de la comunidad local. La iglesia, reconociendo la gravedad del caso, organizó un servicio especial para recordar a Rachel y ofrecer oraciones por su alma entristecida. La congregación se reunía en la iglesia, con velas encendidas y miradas temerosas, rogando por la paz de la enfermera. A pesar de todos los esfuerzos y tratamientos médicos, Rachel finalmente sucumbió en la solitaria habitación del centro psiquiátrico. Su muerte fue inesperadamente pacífica, pero su historia se convirtió en una leyenda aterradora que se transmitiría de generación en generación. Las sombras del misterio y el horror rodeaban su historia, y muchas personas todavía creían que había estado poseída por un demonio implacable. Los habitantes de la ciudad murmuraban en las noches oscuras sobre los eventos inexplicables que había ocurrido en el hospital y en el centro psiquiátrico. Los rumores y las historias se tejieron en una leyenda urbana que hacía que la gente mirara con temor a los oscuros pasillos del hospital y las sombrías ventanas del centro psiquiátrico. Con el paso de los años, la leyenda de Rachel, la enfermera poseída, persistió en la memoria colectiva de la ciudad. Aunque algunos buscan explicaciones científicas para su trágico destino, otros continuaron creyendo que su historia era la manifestación de un mal más allá de la comprensión humana. Y así,
La sombra de Rachel y su lucha contra el demonio perduraron en el tejido de la ciudad, recordándoles que, en los rincones más oscuros de la realidad, el mal podía acechar y tomar forma en las almas más inesperadas.